Colocar a Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal no cambiará absolutamente nada en el futuro de tu patrimonio. Al menos, esa es la contundente opinión del economista Steve Keen. Según él, sustituir a un economista neoclásico por otro, al frente de la Reserva Federal, es como cambiar a un católico por otro en el Vaticano. Las personas cambian. La doctrina sigue siendo exactamente la misma. En su opinión, el sistema financiero de Washington continúa funcionando con modelos económicos que simplifican en exceso el funcionamiento de la economía moderna y que, además, ignoran elementos fundamentales como los bancos, la creación de dinero y la deuda privada. Y según advierte Keen, el precio de ese error podría hacerse evidente antes de que termine 2026. Mientras la Reserva Federal mantiene tasas de interés elevadas para combatir una inflación que atribuye al exceso de demanda, la economía mundial se enfrenta a algo muy distinto. Un enorme choque de oferta. Y esa diferencia cambia por completo el diagnóstico. Hoy, en Ajedrez del Capital, vamos a analizar la convergencia de tres fuerzas que, según Steve Keen, podrían convertir 2026 en uno de los años más complicados para la economía global. Veremos por qué las tasas de interés elevadas pueden estar provocando una creciente ola de quiebras empresariales sin resolver el problema de la inflación. Cómo las tensiones geopolíticas en Oriente Medio están afectando la producción de materias primas estratégicas y de qué manera los fenómenos climáticos extremos podrían ejercer una presión adicional sobre la producción agrícola mundial. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y vayamos directamente al análisis. Antes de entender por qué Steve Keen mantiene una visión tan pesimista sobre 2026, primero debemos comprender cómo funciona realmente la Reserva Federal de Estados Unidos. Muchas personas imaginan que la Fed controla toda la economía simplemente moviendo una única palanca, la tasa de interés. Pero la realidad es mucho más compleja. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Es la institución responsable de definir la política monetaria del país, influir sobre el costo del crédito, afectar el valor del dólar y, como consecuencia, ejercer una enorme influencia sobre la economía mundial. Cuando la inflación aumenta, la respuesta tradicional de la Fed consiste en subir las tasas de interés. La lógica parece sencilla. Si el crédito se vuelve más caro, las familias consumen menos, las empresas invierten menos y la economía pierde dinamismo. Al reducirse la demanda, los precios deberían estabilizarse. Ese ha sido, durante décadas, uno de los principios básicos de la política monetaria moderna. Y es precisamente ahí donde comienza la crítica de Steve Keen. Según él, esa teoría parte de un supuesto demasiado simplificado. Da por hecho que la inflación casi siempre es consecuencia de un exceso de demanda. Pero, ¿y si el verdadero problema no fuera que la gente consume demasiado? ¿Y si simplemente el mundo estuviera produciendo menos? ¿Te das cuenta de cómo cambia completamente el diagnóstico? Es justamente aquí donde aparece el nombre de Kevin Warsh. Durante los últimos meses, diversos analistas comenzaron a mencionar su posible llegada a la presidencia de la Reserva Federal. Muchos inversores se preguntaron si ese cambio supondría una transformación importante en la política monetaria estadounidense. La respuesta de Steve Keen es muy clara. No. Según él, Warsh pertenece exactamente a la misma escuela económica que ha dominado la Reserva Federal durante décadas. Y para explicarlo, utilizó una comparación que rápidamente dio la vuelta al mundo. Cambiar un economista neoclásico por otro sería como cambiar un católico por otro en el Vaticano. Cambian las personas. La doctrina permanece. Desde la perspectiva de Keen, la mayoría de estos economistas siguen utilizando modelos matemáticos construidos sobre supuestos que simplifican excesivamente el funcionamiento de la economía actual. Modelos que apenas conceden importancia a los bancos, que subestiman el papel de la creación de crédito, que minimizan el impacto de la deuda privada y que describen el sistema financiero como si fuera únicamente un puente neutral entre quienes ahorran y quienes invierten. Según Steve Keen, esa visión conduce a un problema muy serio. Las autoridades económicas terminan intentando resolver problemas que, en realidad, no son la causa principal de la inflación, mientras ignoran aquellos factores que sí están deteriorando la economía. Entonces, ¿cuál sería el verdadero problema? Para responder esa pregunta, debemos salir de las salas de reuniones de la Reserva Federal y observar lo que ha ocurrido en la economía mundial durante los últimos años. Primero, llegaron las interrupciones en las cadenas globales de suministro. Después aparecieron las tensiones geopolíticas. Más tarde, los conflictos armados comenzaron a afectar sectores estratégicos de la economía internacional. Y ahora, la creciente tensión en Oriente Medio añade una nueva fuente de incertidumbre para numerosas industrias. Aquí existe un detalle del que se habla muy poco.
Cuando pensamos en conflictos internacionales, solemos pensar inmediatamente en el petróleo. Pero el petróleo representa solo una parte del problema. Numerosas materias primas esenciales para la economía mundial también enfrentan riesgos importantes. Fertilizantes, productos petroquímicos, helio, ácido sulfúrico, minerales estratégicos y una enorme cantidad de insumos utilizados en la fabricación de medicamentos, semiconductores, equipos industriales, explosivos para minería y productos agrícolas. Cuando una parte de esa capacidad productiva desaparece o se reduce de forma significativa, el problema ya no es que existan demasiados consumidores. El problema es que faltan productos. Y cuando la oferta disminuye, los precios suben, aunque las tasas de interés permanezcan elevadas. Quizá esa sea la idea central del argumento de Steve King. La Reserva Federal estaría intentando combatir una inflación provocada por restricciones físicas de producción, utilizando una herramienta diseñada para reducir la demanda. Es como intentar apagar un incendio desconectando el aire acondicionado, una medida que difícilmente resolverá el problema. Mientras tanto, las empresas continúan enfrentándose a costes de producción cada vez mayores, materias primas más caras, energía más cara, transporte más caro y ahora también financiación mucho más costosa. ¿El resultado? Márgenes de beneficio cada vez más reducidos, proyectos de inversión aplazados, empresas altamente endeudadas con crecientes dificultades financieras y un aumento progresivo del número de quiebras empresariales. En otras palabras, según Steve King, unas tasas de interés elevadas no eliminan la inflación provocada por problemas de oferta, simplemente aumentan la presión sobre el sector privado. Pero existe un tercer elemento que, según él, hace que el panorama resulte todavía más preocupante: el clima. Diversos centros internacionales de investigación climática advierten de que 2026 podría registrar algunos de los fenómenos meteorológicos más extremos observados en las últimas décadas. Uno de los factores más citados es la posible intensificación de los efectos del Niño, combinada con temperaturas globales excepcionalmente elevadas. ¿Y qué significa eso en la práctica? Sequías prolongadas en algunas regiones, lluvias extremas en otras, menor productividad agrícola, mayor volatilidad en los precios de los alimentos, nuevas presiones sobre las cadenas mundiales de suministro. Y, una vez más, nada de eso puede resolverse simplemente aumentando las tasas de interés. ¿Empiezas a ver cómo estas tres fuerzas comienzan a converger? Por un lado, un choque geopolítico que reduce la capacidad productiva. Por otro, una política monetaria que encarece el crédito precisamente cuando muchas empresas necesitan financiación. Y finalmente, un choque climático que amenaza la producción agrícola mundial. Es precisamente esa combinación la que Steve King considera potencialmente explosiva. Según él, cualquiera de estos factores por separado ya tendría capacidad para ralentizar la economía. Pero si los tres actúan al mismo tiempo, el resultado podría ser mucho más profundo. Una auténtica crisis sistémica. Parte 2. Ahora bien, es importante hacer una aclaración. Hasta este punto hemos analizado principalmente la interpretación presentada por Steve King. Y conviene recordar que muchos economistas discrepan profundamente de su diagnóstico. Quienes defienden la estrategia actual de la Reserva Federal sostienen que permitir una inflación elevada sería todavía más peligroso para la economía. Según esta visión, si empresas y consumidores empiezan a asumir que los precios seguirán aumentando indefinidamente, esa expectativa termina alimentando una nueva inflación. Las empresas elevan sus precios con mayor frecuencia. Los trabajadores reclaman aumentos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Y poco a poco se forma una espiral inflacionaria muy difícil de detener. Desde esa perspectiva, mantener las tasas de interés elevadas no busca únicamente reducir la demanda, también pretende preservar la credibilidad del Banco Central. Porque si los mercados dejan de confiar en la capacidad de la Reserva Federal para controlar la inflación, las consecuencias podrían ser aún más graves. Por lo tanto, existen argumentos sólidos en ambos lados del debate, y precisamente por eso, esta sigue siendo una de las discusiones económicas más importantes del momento. Pero ahora llegamos al punto más interesante, y aquí entramos claramente en el terreno de las hipótesis. Nadie sabe con certeza cómo evolucionarán todos estos factores durante los próximos meses. Lo único que podemos hacer es analizar los distintos escenarios posibles. El escenario más optimista contempla una reducción gradual de las tensiones en Oriente Medio. Las cadenas globales de suministro comenzarían a normalizarse, las condiciones climáticas serían menos severas de lo previsto, y la inflación iniciaría un proceso de moderación que permitiría a la Reserva Federal y a otros bancos centrales comenzar un ciclo gradual de reducción de las tasas de interés. Si ese escenario se materializa,
buena parte de las presiones actuales podrían disminuir de forma significativa. Existe también un escenario intermedio. La economía mundial seguiría desacelerándose. El crecimiento perdería fuerza. Algunos sectores entrarían en recesión, pero el sistema financiero lograría absorber las tensiones sin sufrir una crisis de gran magnitud. Ahora bien, existe un tercer escenario, y es precisamente el que Steve Keen considera más probable. Los conflictos geopolíticos seguirían afectando la producción de materias primas estratégicas. Las tasas de interés permanecerían elevadas durante demasiado tiempo. Las quiebras empresariales continuarían aumentando. Los fenómenos climáticos reducirían aún más la producción agrícola. Y la economía mundial tendría que enfrentarse simultáneamente a una inflación persistente y a un crecimiento cada vez más débil. Sería un escenario extremadamente complejo para gobiernos, empresas, inversores y familias. Steve Keen resume esa posibilidad con una frase muy provocadora. Según él, bienvenidos a 2026, el año del caos. Y añade algo todavía más inquietante. En su opinión, ese caos no sería consecuencia únicamente de las guerras, ni solamente de los fenómenos climáticos. También sería el resultado de errores en el diagnóstico económico, es decir, de decisiones tomadas por las propias autoridades económicas utilizando herramientas que, según él, no responden al verdadero origen del problema. Tiene razón Steve Keen, nadie puede afirmarlo con certeza. Solo el tiempo permitirá comprobar si su diagnóstico era correcto o si la estrategia de la Reserva Federal terminará dando resultados. Pero, independientemente de quién tenga razón, este debate deja una enseñanza muy importante. Los mercados financieros no dependen únicamente de las tasas de interés, también dependen de la energía, de la logística, de la producción industrial, de las cadenas globales de suministro, de la confianza de empresas e inversores y, sobre todo, de la interacción constante entre la geopolítica, la economía y los recursos naturales. Cuando esos tres mundos entran en tensión al mismo tiempo, analizar únicamente la política monetaria deja de ser suficiente para comprender lo que realmente está ocurriendo. Y precisamente por eso, en Ajedrez del Capital, siempre intentamos conectar todas las piezas del tablero, porque una decisión tomada en Washington puede afectar a una fábrica en Europa, modificar el precio internacional de los alimentos, cambiar las perspectivas de crecimiento en Asia y terminar influyendo directamente en las inversiones, el empleo y el patrimonio de millones de personas en todo el mundo. Quizá esa sea la principal reflexión de este análisis. El mayor riesgo para los inversores no es solamente una guerra, no es únicamente la inflación, ni tampoco unas tasas de interés elevadas. El verdadero riesgo aparece cuando varios sistemas entran en tensión al mismo tiempo. Y esa convergencia es precisamente la que merece toda nuestra atención. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la Reserva Federal está combatiendo la inflación con la estrategia adecuada? ¿O compartes la visión de Steve Keen y consideras que el Banco Central está intentando resolver el problema equivocado? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos y resulta muy enriquecedor conocer diferentes puntos de vista. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes siguen la economía y la geopolítica internacional y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.